Y esto bájalo. No, pues, no le puedes cerrar porque si no. Va a hacer esto. Sí, pero te bájalo, escóndelo. Ya. Mírame a ver si pasa. Sí, devuélvete y espérame. Habla y empezamos a cocinar. Habla. Oli. No. Bájale lo que usted le dé bien, bájale ¿Y cómo? ¿Y cómo? Explícame eso. Está en la mente. Esperamos. ¿Sí? Bueno. Eh, hola. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Muñoz Restrepo, yo soy residente de tercer año de pediatría. Sí, sí, profe. Tercer año de pediatría y hoy vamos a dar un tema que es muy importante, que es... Ay, es que eso no me pasa. ¿Qué es el sangrado silencioso? ¿Qué es lo que debemos saber sobre hemorragia intraventricular en neonatos? ¿Listo? Y para este tema, pues lo vamos a dividir con un contenido que es una introducción, epidemiología, algo de fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento, pero más que tratamiento vamos a ver qué es la prevención lo que realmente nos va a ayudar con estos chicos. Entonces, para poder empezar la charla, quería traer primero un caso clínico. Tenemos una recién nacida prematura, es de 27,5 semanas, sexo femenino, es producto de un embarazo gemelar y nace el 25 de enero del 2024. Nace vía pues cesárea y dentro de las medidas que le toman a esta recién nacida tenemos que tener un peso de 1.110 gramos con una talla de 38 centímetros, un perímetro cefálico de 27 y un perímetro abdominal de 22 centímetros. ¿Cuál es la causa pues del trabajo de parto? Pues no sabemos, simplemente la mamá pues hizo ruptura prematura de membranas y dentro de eso pues la recién nacida dado su prematurez requiere reanimación neonatal avanzada, no responde con el uso de BPP, requiere posteriormente intubación, una dosis de surfactante y administración de cafeína. Durante el seguimiento de su evolución, entonces la recién nacida se comporta normal, no tiene ningún síntoma neurológico, pero al tercer día de vida le toman dentro del tamizaje, que ya vamos a ver que hace parte de una ecografía transfontanelar en donde evidenciamos que tiene una hemorragia intraventricular grado 1 izquierda. Posteriormente con esto, entonces a la quinta semana, es valorada por todo el proceso que tiene neurología pediátrica y ellos consideran que debería de tomarse una resonancia pues magnética. Dentro de esto, entonces la resonancia nos describe que tiene un parénquima cerebral a nivel de los centros ovales que se observa de manera bilateral con aumento de su, esto es un TAC, con aumento de su ecogenicidad acompañado de múltiples imágenes redondeadas que ellos dicen que probablemente puedan ser quistes, pero que no lo aseguran al 100%. Y con este hallazgo, entonces lo que ellos proponen es que debe caracterizarse mucho mejor esta lesión, entonces indican una toma de una resonancia magnética en conjunto con una biotelemetría, dado que estos pacientes tienen un alto riesgo de tener complicaciones como convulsiones. Es que no lo sí, es el cable. Sí, el cable está malísimo. O sea, en transmisión se está transmitiendo, parece el cable. Se Voy a puede alejar. se Eso puede voy a hacer acá. Ay, no. Si lo suelto, me se quita. No sé, no, es que ni siquiera está. Allá. Ya. Listo. Respire. Así. Que no, es el No cable. tenemos una HF del departamento. ¿Es del departamento? Es que acá ellos sí la están viendo.
para que la HDMI quede bien hacia abajo. Dale atrás. A ver. Tanto. Ah, sí, Espera. la Yo que tengo un estaba HDMI, bien. pero es de cortico. Como un No, metrico toca de súper megas. largo. Ya. Es que no lo puedo soltar. No, es que no, ¿sí ves? Puedo Es esta soltar. acá. Allá se ve. No, así se está viendo, es acá que no se ve. Es el HDMI. Somos nosotros. No, es el cable. Algo le pasa al cable. Porque siempre. No, no está cogiendo. ¿Y a ellos les pasó lo mismo? ¿A ellos les pasó lo mismo? Está la pantalla. Ah, o sea, estaba transmitiendo mal. Se arreglan las cosas. Que ni que lo busque. Sí, no. El culo. No, no, voy a tocar, no es que no. Debería ver. No es que no. Pero ¿por qué? Sí, porque. No, no es el computador, es el cable. Espérate. Déjalo quieto. Dale, No dale mire. solo atrás. Espérate. Dale solo atrás. ¿No? Déjalo quieto. No, Él no, se, no, no. él se quita solo. Sí. Ahí ve pasando. Ujú. Pero todavía ahí. Ya, 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 ya. Ya. No lo voy a. Listo. Entonces, a este paciente le solicita una resonancia magnética cerebral junto con una biotelemetría por el alto riesgo que tiene o complicación de que estos pacientes puedan llegar a convulsionar. Y al final la resonancia nos llega pues que tiene una leucoencefalomalacia y la biotelemetría pues hasta el momento no había sido leída. Entonces, continuando con nuestro caso, que es importante comprender en esta patología, que básicamente pues las crisis es una crisis silenciosa que se presenta en la unidad de cuidados intensivos y que básicamente es secundaria a la hemorragia intraventricular. Y esta es importante, ¿por qué? Porque es una lesión central que básicamente es catastrófica para el cerebro pues de nuestros pacientes, por el sangrado que es muy frágil dentro de la matriz germinal y que está en un cerebro que está en proceso de desarrollo. Ya vamos a ver pues por qué. Entonces, para hablar un poco pues de epidemiología, antes de abordar directamente el tema, tenemos que la Organización Panamericana de Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, nos dice que para el año 2025 se tenían más o menos por cada 10 nacimientos un prematuro, que si lo vamos a ver en millones de poblaciones, tenemos más o menos 1,2 millones de niños y niñas en regiones de las Américas que son prematuros. Esto pues porque es importante, porque es la causa una de las principales causas de mortalidad entre menores de 5 años. Y adicionalmente, si quisiéramos hablar directamente entonces de la hemorragia intraventricular, pues diríamos que esta tiene una prevalencia a nivel mundial de 36,2%, dentro de los cuales tiene un riesgo inversamente proporcional según la edad gestacional y el peso. Es decir, entre menor edad gestacional y menor peso tengamos al nacer, pues más riesgo vamos a tener de que este paciente curse con esta patología, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, entendiendo esto, pues es una complicación neonatal muy grave que está asociada a un trastorno pues, del neurodesarrollo de estos neonatos y como estamos viendo, se ha aumentado mucho más la prevalencia de esta patología, dado de que ahorita se ha aumentado la supervivencia de los prematuros. Y en quien se ve más notablemente esta patología, en los de muy bajo peso al nacer, llegando a representar de un 20 a un 25% de los casos, pero se aumenta
casi que se duplica esta prevalencia en los que son extremadamente bajo peso al nacer, como estamos viendo ahí, llegando a representar un 45% de los casos. En Estados Unidos para el 2021, que decían ellos que más o menos tenían 3.600 casos de discapacidad intelectual que eran solo y específicamente atribuibles a hemorragia intraventricular, y que no solamente esta discapacidad llevaba pues a una carga emocional en la familia y claramente en el paciente, sino que si lo veíamos en costos, costo efectivo o en temas pues de salud, llegaba a representar hasta 3.000 millones de dólares anuales para poder manejar estos pacientes durante toda su vida. Entonces, este es un estudio un poquito más actualizado, es del 2025. Este estudio es hecho por pediatras, pero adicionalmente es interesante porque llamaron a los que tenían que ver directamente con ginecología y obstetricia, y ellos lo que querían ver era si solo la edad gestacional era suficiente para poder ver si estos pacientes tenían pues el riesgo de hemorragia intraventricular, o si otros factores asociados como ser pequeño para la edad gestacional o tener restricción del crecimiento intrauterino también favorecían pues este diagnóstico. Entonces, en total, pues el criterio de ellos era que tuvieran menos de 32 semanas de edad gestacional. Tomaron toda una cohorte desde el 2014 hasta 2019. Claramente, pues excluyeron ciertos pacientes, pero si ustedes ven, pues son bastante los pacientes que están allí ellos evaluando, casi que 20.500 pacientes. Entonces, dentro de lo que ellos vieron es que claramente la incidencia de hemorragia intraventricular sí tiene una franca asociación entre menor edad gestacional, como lo estamos viendo aquí. Entonces, los que más se ven afectados eran los que nacían de 22 semanas, y esa incidencia va disminuyendo pues a medida que la edad gestacional aumenta, pero si a eso le adicionamos otra variable más, como es ser pequeño para la edad gestacional, que son las barritas que estamos viendo pues como en blanco, claramente pues ese porcentaje se aumenta más. Entonces, por ejemplo, en los de 22 semanas pasamos de tener un 60% de incidencia a aumentar un 10%, entonces 70% de nuestros pacientes podían cursar pues con esta patología. Y esta, aunque es un poquito viejito, pero es que es la base, que es Volp's Neurology, nos explica muy bien esta prevalencia. Entonces ellos lo que querían ver, dividen como dos gráficas grandes, una medida en tiempo en años y otra medida en peso de los prematuritos. Entonces, en tiempo en años, básicamente nos dividen desde el 2009 hasta el 2013, y si ustedes ven, y también nos lo divide en el grado, que ya vamos a ver más adelante cómo se clasifican los grados de la hemorragia, nos dividen qué tan grave es, si es del grado 1 o hasta el grado 4. Y si ustedes ven durante el tiempo, no hay mucha variabilidad en cuanto a eso, pero si pasamos a ver la gráfica en cuanto a peso como tal, entonces veamos que la barra que es de color blanco, que son los más chiquiticos, que van desde 500 hasta 750 gramos al nacer, independientemente pues como del grado de hemorragia, siempre les va a ir peor, pero claramente la que más marca la diferencia es tener una hemorragia pues de la matriz grado 4, como estamos viendo allí. Entonces, ¿esto por qué sucede? Vamos a hablar un poquito de teoría así rápidamente. Recordemos entonces que esta capa o esta matriz germinal es una capa que es periventricular, ella es transitoria, más o menos la vamos viendo entre las, inicia su formación a las 8 semanas, pero ella en verdad se termina más o menos a las 36 semanas pues de gestación. Entonces, ¿qué tenemos cuando pasa? Y es transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque ella a medida que va madurando, que lo que se sabe es que más o menos a las 32 la mayoría de pacientes ya la tienen madurada, no quiere decir que todos a esa edad sea así, como estamos diciendo, hasta la 36 puede llegar a suceder. Es importante y es transitoria porque nos va a brindar vascularización a todas las neuronas que van a hacer posteriormente la poda neural o van a migrar a la corteza para poder hacer un adecuado desarrollo pues de lo que tiene que ver con el cerebro del neonato. Entonces, si nosotros tenemos niños prematuros, pues esta capa que es transitoria, pues claramente no va a ser transitoria en ese periodo, sino que va a persistir, y ahí es donde vamos a ver qué otros factores nos llevan pues a que se dé la falla. Entonces, para así hablar rápidamente, entonces tenemos diferencias muy grandes, y es que adicionalmente la densidad, lo juro que no hice nada, lo juro. ¿Dónde estaba el otro cable? Sí, no, ese cable me pasaste. Sí, porque no. O sea, ponerlo en ti. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Un problema Eh, técnico para cambiar? Vamos a cambiar un momentico el cable porque estamos teniendo problemas técnicos con esto. Con ella, ¿no es cierto? Me está- Déjalo así. Déjalo que se- Sí. Entonces, no sé.
Es que ya me da miedo tocar esto. Listo. Entonces, hay diferencias grandes. Entonces, adicionalmente, resulta que la densidad de los vasos en los prematuros es mucho menor. Entonces, veamos ahí que entre las 23 y 24 pues, semanas es de 2,5, perdón, son mayores de 2,5 milímetros y a las 32 semanas es de 1,4. Esto también porque es importante, porque resulta que ellos son más circulares, a diferencia de otras partes del cerebro, por ejemplo, la corteza y la sustancia blanca, donde son más planos, que ya vamos a ver que entonces con cambios bruscos, pues de lo que tiene que ver con la tensión arterial y otras cosas que podemos hacer en el neonato, pues llevan a que se rompa mucho más fácilmente. Adicionalmente, recordemos que estos están como soportados por los astrocitos y sobre todo por una proteína supremamente importante que es la glial fibrilar ácida que vemos ahí. Esto da mayor forma y resistencia mecánica y de alguna otra manera lo que se ha visto es que en la matriz germinal no hay tantos astrocitos versus otras partes y como vamos a ver más adelante, una de las formas de prevenir los glucocorticoides aumentan precisamente la expresión de esta proteína para que estos astrocitos pues sean mucho más fuertes y nos den mayor estabilidad. Adicionalmente, ¿qué otras cosas tiene? Entonces resulta que la matriz germinal tiene menos fibronectina, es decir, tiene menos adhesión y no hay menos migración y organización celular, por lo cual vamos a perder muchas más neuronas que no van a hacer esa, como decíamos, esa migración pues posteriormente a la corteza y tiene una rápida angiogénesis. ¿Por qué? Porque tiene niveles elevados de lo que tiene que ver con el factor de crecimiento endotelial vascular y la angiopoyetina 2, que se ha visto que en los recién nacidos a término estos niveles rápidamente son suprimidos versus los que son recién nacidos pretérmino pueden llegar a durar hasta 7 días. Entonces, frente a estos niveles elevados, pues cualquier cambio que se dé dentro de la matriz germinal va a favorecer que se dé un sangrado mucho más rápido y una angiogénesis mucho más rápido también, que es lo que hacen también los inhibidores de la COX-2, que suprimen la proliferación endotelial y por tanto va a disminuir pues esa densidad vascular. Entonces, resumiendo todo esto, si nosotros tenemos una barrera hematocefálica que está sana, pues entonces no tendríamos estos problemas versus una barrera, pues una matriz germinal y una barrera hematocefálica, las dos que estén inmaduras. ¿En qué manera? Pues que entonces los capilares de la matriz germinal van a carecer entonces de las proteínas estabilizadoras. Adicionalmente hay un déficit de autorregulación cerebral, como vamos a ver, para mejorar las presiones a nivel capilar y ahí adicionalmente hay una permeabilidad pues que es mucho más fácil e inducida por medio del movimiento de crecimiento endotelial vascular. No, pues y entonces, no, cambiamos el cable porque no, o sea, no, imposible. ¿Puedo poner aquí? No, claro que sí. Ah, sí. Es que creo que ya no va a dar. No, y no, Pongámosle ya. pero es que tapo tapo la pantalla. No, ya. Así ya puedo poner el computador. Y ahora no detecta. ¿Será tu compu? No estoy detectando el dispositivo, Carlos. Espérate. No, ahí estaba. ¿Vas a quitar el otro? No, es que no.
Pues sí, Ah, pero continúa. ¿Qué hacemos, profe? doc, perdón. La sigo dando aquí mientras Nata... ¿Sí? Listo. Eh, Siempre todo está tema de educación psicológica. sí, pero es que... Continúa. No, pero es Que se organiza. profe. Ay, Ya, ya, ya. odioso, él es odioso conmigo. No digas Bueno, entonces, porque esto es importante, porque vamos a ver que no solo la prematurez y el bajo peso al nacer o la restricción va a ser un factor predisponente, sino todo lo que vamos a hacer o intervenir posteriormente cuando recibimos ese niño. Cuando recibimos ese niño. Ahí ya. Cuando recibimos ese bebé. Entonces, ¿por qué? Pues porque entonces lo que tenemos es que adicionalmente es un niño que tiene una inmadurez también a nivel miocárdica, tiene adicionalmente la mayoría un ductus arterioso que es persistente y son niños que por claramente la deficiencia que tiene de surfactante, pues la mayoría van a llevar a una ventilación mecánica. Entonces, como vemos ahí, lo podemos dividir en dos fases. Una fase que va de 0 a 12 horas, que es la fase 1 y es la fase isquémica, en donde entonces al tener una disfunción, una inmadurez miocárdica, tenemos afectación tanto de la precarga como de la poscarga. Adicionalmente tenemos unos niveles intravasculares mucho menores en cuanto a volumen, tenemos un ductus arterioso que es persistente y que de alguna u otra manera nos hace un shunt de izquierda a derecha y adicionalmente sometemos a ese paciente a una ventilación mecánica pues invasiva. ¿Todo eso en qué se traduce? Pues que básicamente yo disminuyo ese gasto cardíaco, pero adicionalmente disminuyo la precarga y ahí recuerden que al disminuir la precarga lo que hacemos es que de alguna u otra manera no hacemos un adecuado drenaje de lo que tiene que ver con el drenaje venoso cerebral. ¿Esto en qué se traduce al final de cuentas? En que se disminuye la perfusión cerebral, se me traduce en isquemia y adicionalmente pues esa matriz me va a sangrar. Posteriormente, entonces, en la segunda fase, que es después de esas 12 horas hasta las 72 horas, después de que damos todo el manejo al paciente, que es básicamente qué, entonces tratar la hipotensión, que en muchos casos ponemos líquidos, ponemos dopamina, sometemos a ese paciente a parámetros ventilatorios que a veces pueden llegar a ser fluctuantes, y en algunos casos hacemos hasta cierre del ductus arterioso por medio de indometacina, pues creeríamos que estamos haciendo un buen trabajo en teoría, sí, porque estamos tratando ciertas patologías que están afectando al paciente, pero hacemos un proceso de reperfusión. Entonces, ese proceso de reperfusión que hacen incrementa todo lo que tiene que ver con la presión sistólica y me aumenta la hipercapnia que me genera vasodilatación, que en un cerebro que ya estaba sangrando, pues me va a sangrar aún más y me va a hacer ruptura pues de toda la matriz pues germinal. Y esto, pues entonces, ¿qué se ha visto en estos pacientes? ¿Cuáles son los factores de riesgo, no solo de ser chiquitos, sino también pues de tener un bajo peso? Hay factores antenatales, pretérminos y factores pues postnatales. Entonces, antenatales, pues obviamente no es lo mismo un niño que no tenga infección ni coriomionitis, porque todo eso de por sí ya va a llevar un estrés oxidativo. En el niño que es pretérmino o en la fase pues pretérmina, aquel niño que de alguna u otra manera lo llevamos pues a un tema de hipoxia o alteración a nivel materno, pues también me va a llevar a pérdida de los oligodendrocitos por una mala vascularización y en la etapa postnatal entonces ya vamos a ver los diferentes mecanismos, la ventilación mecánica, que esté infectada, que adicionalmente tenga un problema respiratorio, el uso de corticoides postnatales que me aumentan la inflamación y la muerte celular y se me traduce pues en daño cerebral. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros cómo vamos a clasificar todo este daño, pues a nivel de la hemorragia intraventricular, lo hacemos por medio de la clasificación de Papil. Entonces, esta la divide en 4 grados. Entonces, el primer grado, como estamos viendo ahí, es una hemorragia que es exclusivamente de la matriz germinal. El grado 2 sigue siendo ya va a nivel intraventricular, pero esta ocupa menos del 50%. El grado 3 sigue siendo a nivel intraventricular, pero ya empieza a ocupar más del 50%. Y el grado 4 es donde ya vemos que hay una dilatación, pero aparte de dilatación puede haber dilatación del parénquima o las estructuras pues adyacentes. Esto pues porque es importante, porque es una ventana crítica en el paciente. El 50% de estos va a ocurrir en los primeros 3 días de vida versus el 90%
al 70º día de vida va a venir a suceder pues este evento catastrófico. Y esto es importante porque en neonatología los niños, como ustedes han visto, hay que tener la perspicacia para poder detallar ciertas cosas que ante un ojo de una persona que no sabe o no maneja los neonatos, pues puede pasar totalmente desapercibido. Entonces, esta patología básicamente uno la divide como en tres grandes formas de manifestación, en lo catastrófico, saltatorio y el silencioso. Entonces, el catastrófico, gracias a Dios, pues es el menos común, pero claramente pues es el más grave de todos. Este ocurre en minutos o hasta horas, es muy rápido y cuando vamos a ver al paciente, pues es un paciente que está en coma, con pupilas fijas, que no reacciona, que está hipotónico. El biomarcador que más, pues claramente la clínica es como lo más llamativo, pero dentro del biomarcador tenemos pues el descenso muy rápido del hematocrito, después tenemos el saltatorio, que es el menos llamativo de todos, porque como le dice su nombre, es un paciente que luce bien, está activo, succiona, se comporta como un neonato normal, pero de un momento a otro hace episodios de somnolencia, pobre succión, no mejora y puede de un momento a otro hacer convulsiones que pueden pasar desapercibidas. ¿Listo? Esto ocurre, pues puede pasar en muchas horas, es intermitente, hay una hipotonía que es muy sutil y también dentro de los otros laboratorios que podemos ver, pues es el descenso del hematocrito. Y el silencioso es el más llamativo de todos, aunque es el silencioso, pues porque decimos que es el más llamativo, porque como ustedes ven ahí representa el 25, un 50% de los casos. Es el más frecuente de todos y lastimosamente no es detectable al ojo clínico. Al no ser detectable al ojo clínico ya vamos a ver por qué es importante hacer un tamizaje o ciertas toma de ciertos laboratorios o imágenes para poder que estos pacientes no se nos pasen pues por alto. ¿Listo? Pasan totalmente desapercibidos, son niños que se comportan totalmente normal, pueden nunca llegar a presentar convulsiones y a veces lo único que nos marca que algo está sucediendo con ese niño es el descenso de la hemoglobina o el hematocrito que nos hace la alarma de que algo pues está sucediendo. Entonces, en ese orden de ideas, el diagnóstico de estos pacientes, claramente lo más importante es reconocerlo a tiempo y use el método diagnóstico más adecuado. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico más adecuado? Tenemos la ecografía convencional, tenemos la ecografía de alta resolución y la resonancia magnética cerebral. Entonces, la convencional nos da una sensibilidad del 77%, con una especificidad del 74%, y no quiere decir que no la vamos a usar, es una muy buena herramienta, pero hay que tener en cuenta que puede fallar en detectar estadios muy tempranos, sobre todo si es una persona que la hace y que no es experta pues en el tema. La ecografía de alta resolución claramente se aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad en 81, la sensibilidad y especificidad en un 82%, y esta tiene una precisión pues superior, sobre todo también para detectar no solo la hemorragia, sino también lesiones hipóxico-isquémicas y microhemorragias. Claramente, si nosotros comparáramos esto con una resonancia, pues obviamente la resonancia nos va a dar un mayor detalle para la detección de todo esto, pero no solamente para la hemorragia, sino para otro tipo de complicaciones, como por ejemplo la leucomalacia. Pero ¿qué es lo importante entender? Pues que ya ustedes están viendo que es un niño que de por sí ya está inestable en muchos sentidos. Entonces, el traslado de un paciente en ese grado de inestabilidad para hacer una resonancia, pues no es congruente la movilización, que ya vamos a ver que es de las cosas que vamos a prevenir para poder hacer ese tipo de estudio. Entonces, esto lo dejamos para un paciente que está estable, que queremos ver otro tipo de complicaciones y realmente lo que nos va a dar un pronóstico, nos va a ayudar para tratar a ese paciente rápidamente, pues es el uso de la ecografía. Y aquí les traigo pues claramente unos ejemplos. Entonces es alta sensibilidad y especificidad, evalúa rápidamente los grados, no emite radiación y pues se puede hacer al pie de la cama del paciente, que es como lo estamos viendo ahí, que es como un ejemplo. Entonces ustedes ven, aquí está directamente en lo que tiene que ver pues peripes ventricular. Directamente ya ahorita se empieza a expandir, como estábamos viendo anteriormente, ya hacia otras áreas del cerebro, ya afectando no solamente pues lo que tiene que ver el ventrículo, y posteriormente este es un caso en donde ya evalúan 60 días después, le hacen un control y ven que pues esa zona en donde se dio toda esa hemorragia pues ya se convirtió en un quiste porque se reabsorbió pues la sangre. Entonces miren que una ecografía realmente sí es muy útil y sí nos puede ayudar. Y eso también lo demuestra Bob's Neurology, otra vez. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Que miren que un grado 1 lo podemos llegar a detectar hasta en el 40% de los casos. Y un grado 2, 25, un grado 3 hasta el 20 y un 15% de los casos se pueden llegar a ver cuando son hemorragias asociadas pues a lesiones ya también de a nivel parenquimatoso. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos guías? Pero nos vamos a basar sobre todo en la guía americana pues, de pediatría, pero para que vieran la comparación, la guía de arriba es la guía
del Reino Unido. Entonces ellos dicen que el tamizaje se debería hacer en niños de al día 1, 3, 7, 14 y 28, por lo que acabamos de ver que los primeros 3 días en donde más van a sangrar el 50%, pero que al séptimo día el 90% de los pacientes ya tienen un sangrado. Pero la academia pues reúne más todo esto para no hacerlo tan dispendioso y nos dice que todo recién nacido prematuro menor a 30 semanas o que tenga más de 30 semanas pero que tenga adicionalmente un factor de riesgo, debemos de hacerle un tamizaje con una ecografía transfrontalera en los primeros 7 a 10 días y en caso de que presente alguna alteración deberíamos de hacerle un seguimiento a las 4 o a las 6 semanas de vida. ¿Listo? Y aquí traigo algo un poquito pues como controversial porque esto pues salió en el 2024 en un estudio en donde ellos dicen, sí, claro, nosotros sabemos que históricamente los de 32 semanas pues todos se van de cribado de rutina pues por todo lo que acabamos de ver y del riesgo. Pero ¿qué pasaría entre aquellos que están entre las 32 y entre las 36 semanas que como les dije al principio de la evolución de la matriz criminal hasta las 36 semanas se puede llegar a dar pues la finalización? Entonces ellos les dicen, bueno, nosotros analizamos en total 218 pacientes pretérmino y vimos que 22% pues, de los casos que eran confirmados tenían una hemorragia intraventricular entre las 32 y entre las 36.6 semanas y con un peso mayor a 1500. Entonces aquí queda la duda. Entonces nos quedaríamos solo con los de 30, menor de 30 semanas, como dice la Academia Americana de Pediatría. Esto sería algo a considerar y tener en cuenta de que posiblemente esos pacientes también se benefician de poder hacer una ecografía y no solamente los de la 30 semana, como dicen pues la Academia Americana. Y con lo que les estaba hablando anteriormente, este estudio también lo que quería evaluar es un estudio aplicado en el 2015, era si valía la pena hacerle una ecografía o llevarlos directamente pues, a la realización de una resonancia magnética muy tempranamente. Entonces es un estudio prospectivo, en total fueron 307 lactantes nacidos por debajo de las 29 semanas de gestación. Absolutamente todos los recién nacidos se les hizo ecografía, ninguno fue que no se incluyera dentro de este estudio, pero entonces sí le hicieron resonancia magnética temprana a 59 de ellos. Y 126 se dieron cuenta por todo lo que les dije, son pacientes muy inestables, al final nunca terminaban llevándose rápidamente a resonancia porque la inestabilidad no lo permitía, y lo que encontraron es que 146 lactantes, o sea, 47% de los 307, sí tenían algún tipo de lesión pues en la resonancia magnética, pero que era lo importante que claramente, aunque vemos lesiones que no veíamos con respecto a la ecografía, la ecografía nunca va a pasar a ser un segundo plano y siempre vamos a tomarla como un primer estudio. ¿Listo? Adicionalmente, entender que la resonancia magnética no es que nunca la vayamos a hacer, sí la vamos a hacer, pero tiene unas indicaciones muy claras y es sobre todo cuando necesitamos ver una imagen mucho más específica del cerebro, cuando necesitamos ver también que tengan otras alteraciones asociadas y como vimos en el caso que les presenté al principio, cuando vemos que ya ese sangrado es pues crónico y que puede llegar a generar pues secuelas, como la leucoencefalomalacia, pues es la indicación de tomarla. Si no, no es una urgencia de tomar en estos pacientes y la Academia Americana vuelve y nos lo repite, que menos de 30 semanas no está indicada como un procedimiento de rutina, sino en manejos muy específicos, en patologías muy específicas asociados adicional a la hemorragia intraventricular. Este otro estudio pues publicado en la Academia Americana pues de Pediatría, lo mismo lo que querían hacer era evaluar si el índice de saturación regional de oxígeno cerebral, evaluado en conjunto con la ventriculomegalia, que lo hacemos por medio pues, del índice de Evans, nos daba un predictor o no de que estos pacientes pues, se podían complicar o si nos servía para hacerle seguimiento y ver qué tanto si podíamos manejar pues esta patología. Entonces tomaron prematuros de 1250 gramos, lo hicieron dentro de las primeras 24 horas posteriores pues a los exámenes de ultrasonido y adicionalmente pues obviamente tenían que tener el criterio de la hemorragia en conjunto con la dilatación pues ventricular. Y ellos lo que se dieron cuenta es que 106 prematuros en los que medían pues el índice de Evans y este score de lo que estábamos hablando de la saturación regional de oxígeno cerebral, básicamente había una disminución consistente en la dilatación, independientemente de la gravedad de la hemorragia intraventricular, y tenía una relación crítica entre el aumento de la dilatación y el oxígeno, es decir, entre mejor oxigenación tengamos y mayor sea la dilatación, pues con el índice de Evans, claramente pues estos pacientes eran a los que les iba a ir peor.
¿Qué otra cosa sugieren ellos? Que este estudio pues potencia el uso pues, de SNRS para ayudar a determinar el momento óptimo de los procedimientos de derivación del líquido cefalorraquídeo, y en ese orden de ideas lo traigo es para poder empezar a pensar que es un implemento que deberíamos de usar pues en la unidad neonatal para poder ayudar mucho más en la patología de estos pacientes. Pero entonces la otra pregunta es, ¿será cierto que los pacientes en UCI neonatal se exponen a estos riesgos y cuál es el impacto? Entonces, que es más o menos lo que quería como enfocar la charla de cómo podemos ayudar a estos niños para que no lleguen allá. Entonces, una de las cosas más rápidas e importantes y que a veces no tenemos en cuenta, entonces, las fluctuaciones persistentes en la ventilación llevan a cambios graves a nivel de la presión arterial sistémica y a nivel, obviamente, de la presión arterial cerebral. Entonces, aquí esto es como se comportaría un niño normal que está bien ventilado, como estamos viendo ahí, no hay oscilación entre uno y otro, y como vemos también el flujo cerebral, pues no oscila demasiado. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese niño le hacemos un cambio directamente pues en lo que tiene que ver con la ventilación fluctuante? Pues entonces la presión arterial, como ven ustedes, es totalmente desorganizada y eso se me traduce a nivel cerebral, lo que va a llevar a que haya una mayor hemorragia versus aquellos que claramente yo no sometí a ese paciente a unas fluctuaciones pues en la ventilación mecánica. Entonces, resumiendo este punto, pues entonces la ventilación mecánica claramente me disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco, me afecta todo lo que tiene que ver con torrente sanguíneo sistémico y por tanto me afecta el cerebro neonatal, y a eso si le adicionamos otros daños como son la hipercapnia, la hipotensión, el ductus arterioso, la hipovolemia, la inquietud como tal del paciente por el malestar o la incomodidad que tenga y las altas índices de oxigenación o de FiO2, me van a favorecer todos estos cambios de presión y aumentarme pues el daño. Otra cosa que también nos parece muy insignificante, pero que marca mucho la diferencia. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de ventilación y es algo muy invasivo, pero vean que entonces la simple manipulación y la alimentación y la succión también nos alteran la presión arterial en estos pacientes. Entonces, vemos como ahí pues está en un proceso de reposo donde tenemos una línea base pues de la presión arterial, y justo cuando le hacemos la manipulación, así sea para el cambio de pañal, cambio de posición, toma de algún examen, o la alimentación como tal, sobre todo por succión, hacemos un cambio, un pico drástico pues, de esa presión arterial que, como les dije anteriormente, se me va a traducir pues, en un cambio en la presión a nivel cerebral y mayor daño o hemorragia de la matriz germinal. Y para esto traigo este estudio que vuelve y nos dice lo mismo. Este estudio es publicado en el 2023 en Frontiers y básicamente tomaron pues 92 bebés prematuros, no 49 de ellos tenían hemorragia versus 43 que no tenían, y lo que ellos querían medir en este estudio era la presión arterial sistólica en conjunto con el índice de, se me olvidó la palabra, la resistencia, el índice de resistencia de la arteria cerebral anterior, ya para ver cómo era esa fluctuación en la presión a nivel cerebral. Entonces, lo que ellos vieron es que, pues bueno, la presión, eran la presión sistólica, diastólica y sistólica en conjunto con el índice, pues, de la arteria cerebral anterior eran totalmente independientes, ¿sí? Cuando se medía uno por aparte no tenían ningún factor de riesgo para generar hemorragia, pero cuando estos dos se sumaban, o sea, los dos estaban alterados, básicamente sí llegaban a presentarse una alta hemorragia en estos pacientes con una sensibilidad casi que al 61% y una especificidad del 79%. ¿Qué otras cosas podemos hacer en estos niños y que han salido pues estudios? Entonces, por ejemplo, el uso antenatal de sulfato de magnesio. Este fue publicado en Obstetrics and Gynecology y básicamente es lo mismo, pues es un estudio que es un metaanálisis y una revisión sistémica, y a lo que ellos llegaron era que tuvo un efecto protector, sobre todo para la hemorragia en prematuros, pero lo que ellos todavía no se hacían, o se siguen preguntando y no tienen la respuesta es cuándo yo debería administrarlo, a qué cantidad yo debería administrarlo y qué edad gestacional es la ideal para que realmente me genere efectos en este neonato y que me pueda prevenir este tipo pues de patología. Pero es un medicamento que claramente pues nos va a cambiar el pronóstico en estos pacientes. Este otro estudio que es publicado en Cochrane, entonces también es un poquito más avanzado, y en este lo que ellos querían ver era si el uso de células madre prevenían el tratamiento de la hemorragia intraventricular y la encefalopatía, y aunque es un poco avanzado, pues ellos lo que dicen es que actualmente no disponen la suficiente evidencia para ver si realmente sí ayuda o es perjudicial en este tipo pues de patología, pero que probablemente pues más adelante pueda llegar a respondernos pues varias preguntas.
Este también es otro estudio publicado en Frontiers y es algo muy básico que a veces se nos olvida y es la alimentación o la lactancia pues materna. Entonces, querían ver si realmente si reducía o no el riesgo de hemorragia intraventricular. Este fue un análisis secundario retrospectivo, es multicéntrico, se realizó en 6 estudios, en 6 partes pues de hospitales de China entre septiembre de 2019 al 2020 y ellos hicieron una definición. Definieron lactancia materna de alta proporción, aquella que representaba el 51% y el 100% de la cantidad total que debía recibir ese niño durante el día o en los primeros 7 días pues, de nacimiento y durante la hospitalización. Si no cumplía esto, pues entonces no era una lactancia pues, materna de alta proporción. Entonces, ¿qué vieron ellos? Pues en total tomaron 604 casos y los dividieron entre los que tenían hemorragia y los que no tenían hemorragia. Entonces, 63.4 recibieron lactancia materna de alta proporción y como vemos ahí, entonces 39% de los casos, o sea, 240 niños de 604 tuvieron una hemorragia grado 1 y grado 2, pero vean que el cambio más significativo es en las hemorragias más graves, en las hemorragias grado 3 y grado 4, entonces solamente se presentó en 1.6% de los casos, o sea, 10 pacientes de 604 tuvieron hemorragia y donde se demostró que claramente, o sea, la lactancia materna sí favorece o ayuda a prevenir este tipo pues de patología. Entonces, la alimentación con leche materna de alta proporción más el inicio temprano claramente me genera una menor incidencia pues de esta patología para que nos llevemos como esa, esa idea pues a la casa, ¿listo? ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Entonces ya sabemos que en la etapa fetal, en el Cochrane también ya nos había mostrado, este es del 2020, si el uso de corticosteroides sí nos ayudaba o no. Claramente sí, tomaron 8.475 pacientes y lo que nos dicen ellos básicamente es que sí reduce el riesgo versus no hacerle nada al paciente, llegando a representar un 1.4% menos de lactante con este tipo de patología. Y la pregunta es, bueno, si eso se hace antenatalmente, ¿será que postnatalmente tiene el mismo efecto, no? Entonces, en los primeros 7 días de vida, si nosotros administramos ese glucocorticoide, nos va a ayudar en algo. Cochrane vuelve y saca un estudio en el 2021, un ensayo clínico, que en total toma 32 estudios, los analiza para un total de 4.395 pacientes, y lo que ellos nos dicen es que, claro, es muy bueno para lo que tiene que ver con displasia, y eso lo conocemos todos. ¿Por qué? Porque me reduce la incidencia, pero si lo vamos a ver, que es para lo que más usamos, pero si lo vamos a ver en el tema a nivel cerebral, resulta que no. El uso postnatal en los primeros 7 días me aumenta la parálisis cerebral con un RR de 1.43, independientemente de si lo que yo estoy usando es dexametasona, hidrocortisona o ambos a la vez. O sea que antenatalmente sí lo debemos usar los corticosteroides, pero postnatalmente nos va a empeorar este pronóstico en los pacientes. Y este es un estudio un poquito más actualizado, este es del 2024, que ellos querían ver lo mismo. Si habían o no ciertas medidas que podíamos hacer de manera perinatal para poder ayudar a estos pacientes, y dentro de lo que ellos más destacaron, que como vemos en total fueron 1.279 pacientes, era que el uso de corticosteroides entre si se hacía hemorragia o no presentaba hemorragia, claramente los que tenían corticosteroides antinatales no presentaban pues hemorragia, y si lo dividíamos en si tenían bajo grado o alto grado, pues claramente les iba mejor, o sea, tenían menos de bajo grado versus aquellos que no usaban pues corticoides antinatales. Y este mismo estudio que nos dice, ellos quisieron evaluar otros factores adicionales o precipitantes, y lo que ellos vieron es que, bueno, si hay un sangrado, entonces uno esperaría que quiere reponer esa sangre, pues porque de alguna u otra manera lo está perdiendo, y se dieron cuenta que no, que antes vamos a aumentar el daño. Entonces, que se vio que cuando transfundimos glóbulos rojos, ese riesgo es mayor, con una PPS que es significativa, se aumenta casi que 4.6 veces. Si hay acidemia, ese factor se aumenta 7.6 veces. Si hay una anemia previa a que ya existiera la hemorragia, se me aumenta un 9.2 veces. Y si hago el uso de surfactante, que en verdad esto es más como un sesgo, porque no es como tal el surfactante, sino el hecho de que estamos sometiendo a ese paciente a una ventilación mecánica, pues obviamente ese riesgo me va a aumentar a un 12.5%. Y todo esto porque es importante y porque lo estamos tocando, pues porque no es una patología que solamente va a afectar al neonato. Recuerden que es un niño que va a crecer y eso va a dictar el pronóstico de este paciente. Entonces,
los pronósticos de estos pacientes nosotros podemos dividirlos entre corto y largo plazo. A corto plazo, y los más importantes, pues que generan una alta tasa de mortalidad y dilatación ventricular, que ya sabemos que si se sigue dilatando, pues son pacientes que van a terminar en neurocirugía y sobre todo pasan en los grados más altos, 3 y 4, y a largo plazo, pues secuelas neurológicas, sobre todo en los que tienen hemorragias grado 1 y grado 2. Esto pues es importante porque recordemos que hay un deterioro microestructural de la sustancia blanca, periventricular y subcortical, que ya dijimos que son las neuronas que van a hacer la migración. Y este es como el resumen precisamente de eso. Pues no me voy a extender en eso, pero es para que vean que básicamente se van a afectar todas las células, tanto la mielinización como la maduración axonal, se me puede afectar hasta el cerebelo y en conclusión es un paciente que va a tener una afectación pues sistémica a nivel pues del sistema nervioso central. Y esto vuelve y nos dice, entonces a corto plazo, claramente a 14 días, pues les va muchísimo peor a los que tienen hemorragia grado 3 y grado 4, tienen una mayor mortalidad y pues obviamente menos supervivencia, y a largo plazo le sigue yendo claramente peor a los que tienen grado 3 y grado 4 en cuanto a los outcomes, que ellos para los outcomes es parálisis cerebral o que tengan algún deterioro pues cognitivo durante su neurodesarrollo. ¿Qué es importante con esto? Que nosotros esto no lo podemos evaluar en los primeros meses de vida. Estos resultados realmente los vamos a ver más o menos entre los 5 o hasta más años de vida cuando entran a la etapa pues escolar o preescolar, en donde vemos que el paciente tiene algún grado pues de déficit cognitivo. Y para esto traigo también este estudio que me pareció interesante porque ellos no solamente querían evaluar ese déficit cognitivo, sino que se preguntaron si adicionalmente estaba asociado a trastornos que tienen que ver directamente con salud mental. Entonces fue una cohorte de 1.105 recién nacidos, evaluaron entre los que tenían hemorragia y no, y a qué llegaron ellos, que por ejemplo los que tenían hemorragia tenían un mayor trastorno depresivo mayor en un 13% versus 5.2, trastorno obsesivo compulsivo un 11.6 versus 1.4 a los que no tenían, y que la presencia de dilatación ventricular y lesiones parenquimatosas se había evidenciado en pacientes que tenían o presentaban posteriormente un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, ya pues, como resumiendo todo esto, para unos mensajes para llevar a casa, recordar que la hemorragia intraventricular es una de las principales causas de mortalidad en el prematuro y que la disminución de su prevalencia constituye una tarea que todavía estamos en la labor de continuar durante todo este tiempo, que las manifestaciones clínicas comprenden principalmente 3 síndromes clínicos clásicos que fuimos los que vimos, pero que recuerden que la más importante de todas, porque representa el 50% de la silenciosa y que por eso debemos hacer un adecuado tamizaje en estos pacientes, así los veamos bien, porque si no se nos van a pasar por alto, que en ese orden de ideas la ecografía es la imagen ideal de elección y no quiere decir que las otras imágenes no las vayamos a hacer y que cuando las vayamos a hacer se va a hacer entre el tercer día si el paciente tiene algún síntoma muy llamativo, pero idealmente 7º a 10º día y repetirla en caso de que haya alguna alteración, y que la resonancia magnética puede brindar información adicional sobre la extensión de esa lesión y evaluar estructuras distantes como el cerebelo, la sustancia blanca, en el caso en el que yo sospeche que ese niño tiene afectación de otra parte pues, del cerebro. Y el último mensaje más importante, recuerden que lo que más va a impactar en estos pacientes es realmente prevenir con todo lo que vimos anteriormente. ¿Listo? Gracias. Y perdón por el cable. No, justo a tiempo, Isabela. Muy buena la revisión, muy amplia, te felicito. Muchas gracias por esta presentación tan completa. Con relación al tema de lo que nosotros te podemos o no comentar y ampliar, es que este es un tema que de alguna manera, como tú lo mostraste, no ha tenido el impacto con todas las medidas que se están haciendo en disminución. Inclusive cada vez como nacen más prematuros, viven más prematuritos, la posibilidad de que tengamos más hemorragia puede ser mucho mayor en nuestro medio, sobre todo en nuestro medio porque todavía tenemos pacientes que, como tú bien lo dijiste, no reciben esteroides prenatales, nos llegan en expulsivo, pacientes que llegan con todas las patologías que tenemos que manejar sin tener probablemente factores que ayuden a prevenir mucho de estas instancias. Y eso que no hablaste es mucho de los factores de riesgo con morbilidad materna, hijos de madres preclánticas, infectadas, que también tenemos en nuestro medio muy frecuentemente y que hacen patología en el bebé como el CIRS, es infeccioso o secundarias a la preeclampsia o la hipertensión en la mamá, que afectan mucho más a estos bebecitos. Entonces, lo que sí la invitación que haces con relación a que nosotros manejemos muy juiciosamente la ventilación, creo que es bien importante ese factor.
no utilizar medicamentos que alteren esa presión arterial súbitamente como tú lo planteas, sino en los momentos que se requiera, en este caso, por ejemplo, dopamina. Y el uso de la alimentación como un elemento, en este caso leche materna, antiinflamatorio y que ayuda a prevenir muchos de los daños que puedan darse con la hemorragia intraventricular. Estos serían como los comentarios que quería hacer. No sé si alguien de los que están conectados quieren hacer un comentario, alguna pregunta, o los residentes, los fellows, los colegas. Solamente estoy yo no más de profesor. Cada vez estoy más solo de profesor. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario más. Si no, invitarlos a la actividad dentro de 15 días. Recuerden que Semana Santa es la próxima semana. En 15 días es... Y vamos a hablar de muerte encefálica neonatal como un tema que todavía se nos presenta en nuestro medio y que nos pone a discutir con diferentes instancias. Entonces, dentro de 15 días los esperamos para revisar muerte encefálica neonatal. Bueno, muchas gracias a todos y feliz fin de semana y feliz Semana Santa. Chao. Por allí. Muy bien, y se lo sacaste. Creo que te va a comprar otro cable. ¿Qué? Ah, lo vas a entregar.